Estamos celebrando el oficio que corresponde al quinto domingo de Epifanía, que son los domingos que se utilizan para completar el ciclo de los domingos del año, porque no se puede omitir ninguno por regla litúrgica. Y para esta ocasión, la epístola está tomada de la carta a los Colosenses y nos dice lo siguiente: hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, la caridad, que es el vínculo de la unión perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido llamados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes con toda su riqueza, enseñándose unos a otros con toda sabiduría, exhortándose mutuamente. Canten a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a la multitud: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Le preguntaron los criados: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, porque al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta el momento de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En esta parábola nos explican los santos padres que nuestro Señor Jesucristo nos da como una historia de la iglesia resumida. Y nos dice que en la iglesia va a haber personas malas, va a haber personas pecadoras, va a haber herejes, y que sin embargo la iglesia va a subsistir a pesar de eso. Que nuestro Señor tiene paciencia para dos cosas: una, para premiar a los buenos con una mayor recompensa en el cielo, y dos, para darle oportunidad a los malos para que se conviertan, para que se arrepientan. Y en esta parábola del trigo y la cizaña, todos los santos padres han visto que nuestro Señor nos advierte sobre el trabajo del enemigo. Y pongamos atención que dice inimicus homo, y explica San Agustín: es el enemigo del hombre, porque Dios no tiene enemigos. Dios no tiene nadie que pueda ser su adversario, pero nosotros sí. Tenemos al mundo, al demonio y a la carne. Bueno, esos tres enemigos van a conspirar contra nuestra salvación. Van a hacer lo posible porque no lleguemos al cielo. Y precisamente van a sembrar la cizaña. Esa viña, ese jardín que se sembró es la iglesia. Nosotros somos el trigo. Y las cizañas son los errores, las herejías, que se van sembrando dentro de nosotros para confundirnos, para engañarnos. Y entonces nosotros tenemos que ser sagaces, prudentes, y no mezclarnos con la cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña tiene un fin bien claro, lo dijo nuestro Señor: espérense al momento de la cosecha, júntenla, átenla y tírenla al fuego. Es nuestro Señor muy claro. ¿Qué le va a pasar al hereje, al que siembra errores, al que no sigue la doctrina del Evangelio? Aunque sea muy bueno, aunque a los ojos del mundo sea muy santo, pues al final del mundo nuestro Señor nos va a decir: no eras trigo, eras cizaña, al fuego eterno del infierno. Es muy claro nuestro Señor: aten la cizaña y tírenla al fuego. Nos está hablando nuestro Señor que el único fin del error, de la herejía, es el infierno. Y es que miren, no solamente somos poseedores de la fe,
Dios nos regaló la fe el día de nuestro santo bautismo. Somos también guardianes de ella. Tenemos que protegerla y reconocer la herejía, combatirla, luchar contra ella con nuestras fuerzas, es la obligación de todos los cristianos. De eso queremos hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos fieles piensan que la herejía, los errores, no hay tanto problema, no pasa nada. Nada más está equivocado en un pequeño punto, nada más es un pequeño error. Bueno, vamos a preguntarle a Dios, vamos a preguntarle a los santos si la herejía es algo tan sencillo, si los errores son algo que no tiene importancia, que podemos pasar por encima. Si le preguntamos a Santo Tomás de Aquino, nos dirá claramente que el hereje es el que provoca o sigue opiniones falsas y nuevas. Entonces la herejía no es simplemente un error, no es simplemente una equivocación. La herejía es corromper la verdad divina, el evangelio. Es como una ponzoña que se siembra en el alma para confundir y dividir. Entonces un infiel, alguien que sigue un error, es un enemigo de la fe, es un adversario de la verdad, porque la verdad se apoya en la fe y la fe es creerle a Dios. Quien enseña un solo error, quien cree en una sola herejía, por pequeña que sea, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Y ese pecado se llama infidelidad y se castiga con el infierno y no admite parvedad de materia. Es decir, nadie puede decir caí en pecado venial de herejía. No, siempre y en todo caso es pecado mortal. Siempre y en todo caso lleva al infierno. Hay fieles que caen por error en herejías. Se llaman herejes materiales. Y los herejes materiales no saben que están en un error. No cometen pecado, sin embargo no les podemos dar los sacramentos hasta que los instruyamos y hasta que les enseñemos la verdad. Un sacerdote, un obispo, alguien que estudió no puede caer en herejía material, siempre será herejía formal, porque sabías o no sabías la doctrina católica. Si la sabías y caes en error, eres hereje formal. Si no la sabías y caes en error, eres hereje formal, porque tenías que conocer la doctrina por tu oficio y no la estudiaste. Entonces nosotros estamos como predicadores, como sacerdotes, obligados a conocer la fe y a predicarla. Y ustedes como fieles a seguir la enseñanza de la iglesia. En cualquier punto que nos apartemos caemos en herejía y vamos camino del infierno. Es un pecado gravísimo la herejía, porque implica un rechazo consciente de la verdad que Dios ha revelado y que la iglesia ha custodiado con todas sus fuerzas a lo largo de la historia. Esa verdad por la que los mártires dieron su vida, que los doctores defendieron con sus ejemplos, con sus enseñanzas, que el Espíritu Santo ha custodiado. Es un pecado gravísimo y el día de hoy como que no lo vemos así. No hay tanto problema, es nada más un pequeño error, un error doctrinal. Pues no existen errores doctrinales, existen verdades de la fe y herejías, así de sencillo. Nuestro Señor es muy claro, o estás conmigo o estás contra mí, no hay puntos medios. Por ejemplo, la mentira admite parvedad de materia. A veces mentimos y es pecado venial, no es una mentira tan grave, pero nadie puede decir, es que es un error no tan grave, es un error pequeño. No, o lo dijo Dios o no lo dijo Dios. Si lo dijo, créelo, y si no lo crees, eres hereje, así de sencillo. No hay que buscarle muchos lados a esta doctrina. Nuestro Señor es muy claro, hay trigo y hay cizaña. No dijo, hay cizaña con poquito trigo y hay trigo con poquita cizaña. No, o eres trigo o eres cizaña. Nuestro Señor es muy claro, y San Pío X viene con mayor claridad a advertirnos en su catecismo que la herejía es un rechazo pertinaz de una verdad de fe hecha por un bautizado. ¿Qué quiere decir pertinaz? Que eres terco, que por soberbia te aferras a tu error. Y así el día de hoy hay muchos que enseñan muchas herejías, muchos errores, y son pertinaces, son soberbios, porque hemos platicado, discutido con ellos. Y bien decía San Francisco de Sales, decía un obispo, que en cierta ocasión estaba discutiendo con un hereje y le dio 1000 argumentos
y nunca lo pudo convencer. Y dijo, miren, si quieren que yo les demuestre que él está mal, yo voy y hablo con él otra vez. Le di todos los argumentos que él necesitaba, pero si quieren convertirlo necesitan a un santo, un San Francisco de Sales, que en ese tiempo vivía, porque esa persona es tan soberbia que nunca lo van a convencer. San Pío X es muy claro, la soberbia es el distintivo del hereje, son pertinaces en su error, nunca se les puede convencer. Por eso la herejía no es un simple error doctrinal, es una elección deliberada que corrompe la fe desde dentro. Y al aceptar esa ponzoña, el alma se envenena y el cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia, se divide, se rompe, dejando espacio para que entonces la cizaña pueda crecer. Hagan de cuenta que la herejía es como rompernos un brazo, es como romperle un brazo a la iglesia. Y por eso la iglesia llora, le duele a la iglesia esos pecados, porque muchas almas se condenan por ellos. Muchas veces no entendemos lo que esto significa, lo que significa caer en herejía. Se cuenta que una vez San Antonino de Florencia estaba tratando de convertir a unos fieles, a unos teólogos, que no estaban cayendo propiamente en herejías, pero estaban enseñando cosas un poco extrañas. Y entonces le dijeron, Monseñor, excomúlguelos para que aprendan. Y les dijo, no saben lo que es la excomunión, no saben los terribles daños que hace al alma. Y entonces les dijo, miren, tráigame un pan por favor. Y le trajeron un pan fresco. ¿Ven ese pan? Bueno, entonces él hizo la fórmula de la excomunión sobre el pan. El pan se volvió negro y se pudrió en un instante. Y les dijo, eso le pasa a un alma cuando se le excomulga, porque la herejía es la muerte total del alma. Una vez que perdiste la fe, es muy difícil que la recuperes. Solo un milagro podría hacer que regresara la fe a esa alma. Y San Pablo en su carta a los Gálatas nos advierte con mayor fuerza: aun cuando yo mismo o un ángel del cielo les anunciase otro evangelio diferente del que les he anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldito, sea separado de la iglesia, sea aborrecido de ustedes. Anatema quería decir para San Pablo, no le hablen, no lo traten, sáquenlo de la iglesia y no le vuelvan a hablar. La herejía es ese otro evangelio distinto, esa verdad adulterada que arrastra las almas lejos de Cristo. No lo decimos nosotros, lo dice Santo Tomás, San Pío X y San Pablo Apóstol. Ahí vemos lo que para Dios significa la herejía. Miren, imaginemos que un médico va a curar a un enfermo y le prepara la medicina, lo que le tiene que dar, lo va a inyectar. Pero antes de darle la medicina, le pone una gota de veneno. Parecerá la medicina normal, ni siquiera se nota que cayó una gota de veneno. Se la inyecta al enfermo. Al principio todo va bien, no parece que haga gran efecto en él ese veneno, pero poco a poco ese enfermo se va a morir, casi sin darse cuenta. Exactamente así obra la herejía. A simple vista parece una enseñanza legítima, parecen verdades. Precisamente por eso son tan peligrosas, porque no te enseñan el error de forma descarada, lo disfrazan para que entre más fácil en el alma. Y es mortal para el alma del creyente. Tarde o temprano termina perdiendo la fe. Alguien podrá decir, no es cierto. Bueno, vayamos a la República Checa. El 80% ya son ateos. ¿La herejía no hace daño a las naciones? Vayamos a Francia, que está apostatando, España, Italia, y de allá nos vino la fe. La herejía es terrible. ¿Podemos aceptarla dentro de la iglesia? La respuesta es un rotundo no. Esa no se puede tolerar. Todo lo demás, no hay problema. Eres pecador, eres esto, eres lo otro, eres escandaloso. No hay problema. Te puedes confesar cuantas veces te arrepientas. Pero para la herejía no hay cabida en la iglesia. Lo que tienes que hacer es apurar de tu error y regresar a la fe. Hay que aborrecer la herejía con todas nuestras fuerzas, porque no solamente hiere al hereje,
sino que es una plaga dentro de la iglesia, es como un cáncer que se va extendiendo y va perdiendo más almas. Por eso San Pablo le escribió una carta a Tito, su discípulo, al que nombró obispo de cierta ciudad. Le manda una carta y le dice: evita al hombre hereje, después de una y otra corrección. Es decir, cuando a alguien se le expulsa de la iglesia, cuando alguien queda fuera de la comunión, no es porque hizo cualquier cosa. Se le amonestó una y otra vez en secreto. Se le dio un castigo, se le dio un remedio y no entendió. Y entonces hay que seguir el ejemplo de San Pablo. Evítalo, expúlsalo lejos de ti. ¿Para qué? Para que no te pegue su ponzoña, para que no te vaya a pegar la herejía. Lejos de ti, no te juntes con él. Y estamos hablando de un santo obispo, Tito, que fue discípulo de San Pablo. Y con todo San Pablo le dice: aléjate, no te juntes con él. Porque precisamente en el libro del Apocalipsis se habla de un obispo que perdió la primera caridad. Era Tito, que se había juntado por caridad con los herejes para convertirlos y se empezó a mezclar de errores. Y San Pablo le dijo: no, aléjate de él, no les hables porque te puedes contaminar. Y su santidad León XIII, en una encíclica que se llama Satis Cognitum, nos dice que la fe es indivisible. Es decir, no podemos agarrar una parte y decir: esto me gusta, esto no. No, la aceptamos totalmente o no la aceptamos, porque negar un solo punto de la verdad es perderla por completo. Es muy clara la iglesia y tenemos que valorar mucho la virtud de la fe. Miren, pensemos en un incendio en una casa que empieza ahí en una esquina. Al principio parece pequeño y manejable, lo podemos apagar sin problema. Pero si lo dejamos y no lo combatimos, se va a propagar y lo va a destruir todo. La herejía es ese fuego dentro de la iglesia. Si no la combatimos con decisión, destruirá la iglesia. ¿Cómo podemos quedarnos impasibles cuando vemos que la cizaña está creciendo y está amenazando las almas? Ahí no hay concesiones. Hay que actuar con urgencia y con firmeza, porque si eso se llega a extender, muchas almas se van a condenar. Miren, se cuenta de San Gregorio Magno, cuando todavía no era papa, él era un monje, era benedictino, allá en Roma. Y entonces él amaba mucho su monasterio, no le gustaba salir de ahí. Pero para desgracia de él, era muy inteligente, sabía muchas cosas, y entonces el papa le dijo: mire, allá en Oriente hay un obispo que está enseñando herejías. Dice que el cuerpo no va a resucitar, se llama Eutiques. Y entonces le dijo: necesito que vaya y lo convenza. Y fue San Gregorio Magno hasta Turquía a platicar con él. Y le dijo y lo trató de convencer y no lo pudo convencer. ¿Por qué hizo ese esfuerzo San Gregorio Magno? Porque él sabía que si ese error no se apagaba, pronto se iba a extender por toda la iglesia, como pasó con el arrianismo, como pasó con tantas herejías. Y San Gregorio Magno nunca dejó de rezar por aquel patriarca, Eutiques. Y se cuenta que cuando ya estaba agonizando el patriarca, le dijo a los que estaban con él: llámenle a un sacerdote que esté con Roma, me arrepiento de mi error. Y agarrando su piel les dijo: confieso que voy a resucitar en cuerpo y alma si me salvo. Se convirtió. Pero San Gregorio Magno no dejó de rezar por él toda su vida. Así hay que aborrecer la herejía, hay que expulsarla lejos de nosotros, hay que combatirla, porque no solamente es nuestro deber confesar la fe, como católicos debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Miren, hace unas semanas la iglesia nos hizo leer a los sacerdotes en el breviario, que debemos rezar todos los días, la historia de Matatías, el padre de los macabeos. Y se cuenta que cuando los enviados del rey Antíoco llegaron a su pueblo, a Modín, lo querían persuadir de que dejara la ley de Dios y que sacrificara a los falsos ídolos. Y entonces le dijeron por las buenas: mira, si tú te vienes con nosotros, te vamos a dar dinero, te vamos a dar riquezas, te vamos a dar todo lo que tú quieras. Y ni así quiso. Entonces lo amenazaron, le dijeron que lo iban a matar y él no cedía para nada. Estaba todo el pueblo presenciando lo que estaba sucediendo. Entonces uno de aquellos judíos
queriendo quedarse con todo lo que le prometían a Matatías, se adelantó y quiso sacrificar a los ídolos. Entonces dice la Sagrada Escritura que Matatías, lleno del Espíritu de Dios, se adelantó, lo degolló y lo descuartizó frente al pueblo. Y le dijo a los soldados del rey enemigo: aunque todas las naciones estén bajo el imperio de tu rey, yo no me voy a apartar de la fe de mis padres, ni voy a dejar la ley de mi Dios. Y se llevó a sus hijos al desierto y combatieron durante años contra los enemigos de la fe. Y él no tenía la fe católica, él solamente tenía la promesa del Redentor. Él no conoció a nuestro Señor Jesucristo, no tuvo sacramentos, no conoció la iglesia. Él solamente sabía que en un tiempo, no sabía cuál, iba a nacer un Redentor, un Mesías. Y con esa promesa tuvo ese valor para defender la fe y la promesa que le habían enseñado sus padres. Y todo el pueblo lo siguió. Eso es lo que falta. El día de hoy somos muy tibios y aceptamos cualquier error. No. Podemos hablarle a todos, no hay problema, pero el error no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Entonces, ¿qué nos han enseñado los santos que debemos hacer en tiempos de herejía? Lo primero es estudiar la doctrina. ¿Por qué? Porque bien dice San Agustín, la ignorancia es la madre de todos los errores en la iglesia. Ese es el problema, no conocemos nuestra fe, no sabemos el catecismo. Miren, muchas veces ni el credo no sabemos. A veces cuando les decimos, dime el credo, ahí andan titubeando. Y hay personas que nos dicen, padre, ¿cuál credo? ¿El apostólico o el niceno-constantinopolitano? Hay gente que sí sabe. Nosotros ni siquiera sabíamos eso quizás. Y que hay muchos credos, hay muchos símbolos. No nada más hay un credo, hay varios símbolos. Está el credo de San Atanasio, está el credo de muchos santos que se hicieron para combatir algunas herejías. Ni el de los apóstoles, que tiene 12 frases, no sabemos. Mucho menos el Evangelio, mucho menos la historia de la iglesia. Y entonces viene alguien, nos habla poquito de un error y nos convence. Porque no estamos instruidos. Miren, católico ignorante, seguro protestante. Esa es la realidad. No conocemos un solo hereje, un solo protestante que se ha instruido, no. Todos tienen dos cualidades. Son soberbios y son ignorantes. Si juntamos esas dos cosas, tenemos la mezcla perfecta para un hereje. Esa es la realidad. Hay que conocer la doctrina, hay que estudiar, y mucho el día de hoy, porque hay muchos errores que se esparcen en la sociedad. Lo segundo es oración y ayuno. Santa Teresa de Jesús nos enseña que el ayuno y la oración son poderosos. A ella le tocó el tiempo de los luteranos y ella hacía muchas oraciones por ellos porque le daba pena, y ella sabía que se iban a condenar porque habían sido católicos. Y entonces, ¿qué hacía ella? Rezar, hacer penitencia y oración para que se convirtieran. Ella sabía que la iglesia es un cuerpo, que todos estamos unidos y que las oraciones de unos aprovechan a otros y que los pecados de unos afectan a otros también. También necesitamos acudir al Santo Rosario. Cuando San Pío V tenía que ir a combatir con los mahometanos, fue lo que hizo, mandar rezar el rosario a toda la iglesia. Y cuando Santo Domingo no podía convertir a los herejes que le había pedido su obispo, bajó la Virgen y le dio el rosario y le dijo, con esto vencerás. Es lo que tenemos que hacer, rezar el Santo Rosario. Y por último, dar testimonio de nuestra fe. Es decir, cuando se enseña un error frente a nosotros, tenemos dos opciones. O nos vamos de ahí para manifestar que no estamos de acuerdo, o hablamos con valentía, aunque nos critiquen, aunque nos digan que estamos mal. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el que calla, otorga. Si están diciendo un error frente a mí y yo me quedo callado, estoy aceptando lo que me están diciendo. Entonces solamente tengo dos opciones. O me voy o les contesto. O les digo, miren, por mi ignorancia no te sé responder, pero una cosa sí sé, es que estás mal. Eso es lo que hay que hacer. O confesar nuestra ignorancia con humildad, o ser valientes y apartarnos de ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren,
Cuando se juntó el Vaticano II, había más obispos buenos que malos. Eran más inteligentes, eran mucho más. Pero ¿cuál fue su grande error? Que se quedaron callados. Unos pocos hablaron más, hicieron más ruido, y ellos se quedaron callados, y eran más. Y vemos las consecuencias en la iglesia. Entonces no tenemos que cometer ese mismo error 2 veces. Tenemos que decir la verdad y de frente. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que la fe implica en nuestras almas. Porque la herejía es esa cizaña sembrada dentro de la iglesia. Hay que reflexionar en eso el día de hoy. Porque tristemente, por nuestra cobardía, por nuestra debilidad, los errores se van filtrando dentro de la iglesia. Y poco a poco las almas se van condenando. Hay que tomar conciencia de estos deberes que todos tenemos, conocer la fe y defenderla, sobre todo el día de hoy. Nos dice Santo Tomás de Aquino, cuando la fe es combatida públicamente, todos, no solo obispos y sacerdotes, deben defenderla. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de esa manera es como nos vamos a salvar. Es como nosotros vamos a alcanzar nuestro premio en el cielo. Miren, a cada generación Dios le asigna una misión, pero todas y cada una tenemos la misión de conservar intacta la fe y así enseñársela a la generación que sigue. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que Dios nuestro Señor nos pide, porque la siguiente generación está esperando la fe para poder salvarse. Tenemos que hacer esos esfuerzos. Y es que miren, queremos terminar con un ejemplo que nos dará a entender lo que es realmente tener fe y lo que es realmente tener amor a Dios. Se cuenta que cuando San José de Calasanz era niño, tenía como 5 o 6 años, fue al catecismo y entonces tocó que les explicaran la lección del demonio y de los enemigos del alma. Y le empezaron a hablar de esos enemigos del alma. Y que el demonio pierde a las almas y el mundo y la carne. Y entonces él se quedó pensando en que el demonio hacía mucho contra las almas. Y le preguntaba a su catequista y muy interesado. Y al terminar la clase juntó a sus amigos y les dijo, miren, yo no sé si ustedes tengan miedo o no, pero yo voy a hacer una cosa, les dijo. Voy a ir a matar al diablo. En su inocencia, en su sencillez. Y agarró un cuchillo de su casa y se fue al bosque y le dijo a sus amigos, vénganse conmigo. Y los amigos con miedo como quiera lo siguieron. Pero sucedió un milagro. Y es que cuando él llegó al bosque, le empezó a gritar al enemigo, demonio, sal, te voy a matar, le dijo, yo no te tengo miedo. Yo sé que estás condenando almas, ¿dónde estás? Yo te voy a matar. Y se le apareció el demonio. Pero para hacer lo que le pasara algo a San José de Calasanz, conociendo la santidad de ese niño, el demonio se apareció arriba de un árbol y le dijo, me tienes miedo, ¿verdad? Pues vas a ver, voy por ti. Y se subió al árbol. Justo cuando llegó al final del árbol, el demonio movió el árbol para que San José de Calasanz se cayera y se muriera. Pero la Virgen lo salvó milagrosamente. ¿Ven lo que hace la sencillez y la fe pura? Ahí Dios permitió un milagro, pero nos demostró lo que realmente debe haber en nuestros corazones. Ese amor a las almas, esa fe sencilla, esa fe pura. Dios nos pedirá a nosotros lo que tengamos que hacer, pero al menos esa fe sincera la debemos de tener y algún día Dios nos va a recoger con el trigo para llevarnos a gozar con Él por toda la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.